Muy buenas, vamos a resolver aquí, en este vídeo, los dos ejercicios del bloque de química orgánica de esta convocatoria de BAU. En este primer apartado nos encontramos un ejercicio en el que tenemos que nombrar y formular diferentes compuestos orgánicos. El primero, como vemos, es un compuesto con 4 carbonos, un grupo carboxilo como grupo funcional y 2 cloros en los carbonos que ocupan las posiciones 2 y 3. De esta forma, ya sabiendo que se trata de un ácido carboxílico, sabemos que el nombre sería, comenzando con la palabra ácido, siguiendo con 2,3-dicloro, indicando las posiciones de los grupos cloro, y luego butanoico, dado que al ser 4 carbonos y tener todo enlaces simples, en dicha cadena, pues tendríamos ya el nombre de ese primer compuesto definido. El segundo compuesto, nos encontramos una cadena con 5 carbonos, un grupo carbonilo en esa posición extrema, que me indica que lo que tenemos es un aldehído. Un metil en el carbono segundo y un bromo en el carbono número 4 de la cadena. Ese metil lo podríamos encontrar como está, esa entre paréntesis, o como una rama más de la cadena principal. Señalando esos dos sustituyentes, nos encontramos que tenemos que nombrar primero por orden alfabético el bromo y después el metil con sus dos posiciones, siguiendo la nomenclatura con pent-anal, dado que son 5 carbonos, todo enlace simple y el sufijo al que designa ese grupo funcional aldehído. El tercer compuesto ya tenemos el nombre del cual tenemos que hacer la cadena. 2-etil, 3-metil, 1,3,5-pentanotriol. Ese ol, ese sufijo ya me indica que es un alcohol. Pent indica que son 5 carbonos en esa cadena principal, los cuales vamos a numerar en este caso porque lo queremos hacer así, de izquierda a derecha. Y en ese carbono segundo vamos a ubicar un etil, o sea, un grupo de 2 carbonos. En la posición 3, un metil, teniendo en cuenta que tenemos además pentano, significa que son todo enlaces simples, y en esas posiciones 1, 3 y 5 vamos a ubicar 3 grupos hidroxilo, dado que me dice el nombre triol, lo que significa que son 3 grupos alcohol ubicados en esas posiciones. Terminamos rellenando la cadena con los hidrógenos necesarios y listo, ya tendríamos ese compuesto formulado. Y el cuarto apartado vemos el nombre de dos formas, etoxieteno y también etenil etil éter. Me quedo con este último porque es quizá el más fácil. Primero, etenil es una cadena de 2 carbonos con doble enlace, y luego un etil, que es igual, una cadena de 2 carbonos con un enlace simple, a cada lado de un oxígeno, a cada lado de un éter. Ya lo tenemos ahí. Y el quinto apartado, N-metil propil amina, significa que vamos a utilizar un grupo amino, y del nitrógeno de ese grupo amino va a partir un metil por un lado y un propil, es decir, aquí indicamos ese grupito de 3 carbonos al otro lado. Ya tendríamos los 5 apartados de la parte de formulación y nomenclatura. Vamos al segundo apartado, en el que me pide que de todos estos compuestos señalemos si existe algún carbono quiral, es decir, algún carbono que tenga sus 4 enlaces ocupados por sustituyentes diferentes. Y eso sucede en varios casos. En el primer compuesto tenemos los carbonos que ocupan las posiciones 2 y 3, son carbonos quirales. Y también sucede en el segundo compuesto, en el carbono número 4, en el carbono número 2. Y también en el compuesto del apartado A3 sería como carbono quiral el carbono número 2 y el carbono número 3. El resto no tiene carbonos quirales. Ya tendríamos ese apartado B terminado.
En el apartado C me pide que formule y nombre dos isómeros geométricos de fórmula C4H8. Podríamos resolverlo utilizando el clásico buteno, es decir, una cadena de 4 carbonos con un doble enlace central, a partir del cual se podría establecer dos formas diferentes de posicionar esos carbonos de la cadena principal, estableciendo un primer compuesto en el que se ve de forma simétrica los grupos metilo orientados en la misma posición, hacia abajo en este caso, y una segunda en la que vemos los carbonos completamente enfrentados, ocupando las posiciones opuestas. En realidad son el mismo compuesto en cuanto a que son 4 carbonos con un doble enlace, sería 2 buteno en ambos casos, pero para diferenciar uno de otro vamos a utilizar los prefijos cis y trans. Cis para el caso de que los grupos similares o equivalentes estén ocupando una posición análoga, y trans para el caso de que estén ocupando posiciones opuestas. Ya tendríamos ese tercer apartado listo. Y el último apartado me pide que indique qué tipo de isomería presentaría el 2-metil-1-propanol y el 1-butanol. Vamos a formular, hacer la cadena en cada caso. 2-metil-propanol, como ven, una cadena principal de 3 carbonos con un metil ocupando la posición central y un grupo hidroxilo, un alcohol, en el primer carbono de la cadena. Y el otro compuesto, 1-butanol, pues sería en este caso una cadena bastante parecida, pero con 4 carbonos, no hay metiles y sí sigue estando ese grupo alcohol ocupando la primera posición de la cadena, y siendo, como ven, compuestos muy similares, simplemente la única diferencia aparente que habría sería que en el butanol con respecto al primero, parece que ese último carbono, si lo colocásemos en la posición 2, tendríamos el primer compuesto. Por tanto, estamos ante una isomería de cadena, dado que la única diferencia entre los dos es la estructura de la cadena de carbonos. Con esto ya tendríamos terminado el ejercicio de la opción A. Nos vamos a la opción B, y al igual que en la opción A, tenemos un primer ejercicio de formulación y nomenclatura. Vamos a un primer compuesto que, como ven, consta de 4 carbonos con un doble enlace en el lado derecho, lo cual ya me indica que el primer carbono en la numeración sería el del lado derecho, y un metil en el tercer carbono de dicha cadena. Por tanto, empezaríamos nombrando 3-metil, seguiríamos con but, nombraríamos la posición de ese doble enlace, 1-eno, y ya tendríamos el nombre del primer compuesto. En el segundo compuesto, lo que tendríamos sería una cadena, en este caso, de 5 carbonos, pero nos encontramos un grupo alcohol que sería o actuaría como grupo funcional principal en la posición número 2 de la cadena, más un metil nuevamente, en este caso en el carbono número 4. Pues lo nombramos primero dicho metil, 4-metil, pentán, una cadena de 5 carbonos con enlace simple, y 2-ol, indicando que ese alcohol se encuentra en la posición segunda. El tercer apartado ya sería formular a partir del nombre etil, metil, éter. Ponemos el grupo funcional éter, o sea, ese oxígeno, separando un etil y un metil. Sí, listo, simplemente. Y el cuarto apartado, 2,3-dicloro propanoato de etilo. Ya con los sufijos utilizados llego a la conclusión de que se trata de un éster, dado que utilizamos, como digo, ese sufijo oato. Por tanto, vamos a hacer, de hecho, una cadena de 3 carbonos, porque es prop, y en ese carbono extremo vamos a ubicar el grupo funcional éster, sabiendo además que en 2 y en 3 hay 2 grupos cloro, los colocamos,
y luego me dice además el nombre o termina con etilo, significa que al grupo funcional éster por el otro lado viene enganchado una cadena de 2 carbonos. Terminamos con hidrógenos y listo, ya tendríamos la fórmula hecha de dicha cadena. Y el quinto apartado, 2-butanamina, pues se trata, como ven, de una cadena de 4 carbonos, por lo del prefijo but, todo con enlaces simples porque es bután, y luego en la posición del carbono número 2 es de donde va a partir un grupo amino, y lo que tendríamos ya que terminar es completar con hidrógenos dicha cadena, y con esto ya terminaríamos la parte de formulación y nomenclatura de este ejercicio del bloque B. En los siguientes apartados vamos a cambiar un poco el registro, dado que en este caso nos piden que identifiquemos una serie de reacciones orgánicas diciendo de qué tipo son y cuáles son los compuestos resultantes de las mismas. Tenemos una primera que es una adición de halogenuros, dado que, como vemos, tenemos un compuesto con un doble enlace, añadiéndole un cloruro de hidrógeno, del cual el átomo de hidrógeno iría al carbono que compone el doble enlace que más hidrógenos tenga y el cloro iría al otro carbono que compone el doble enlace. Simplemente rompemos ese doble enlace, lo transformamos en enlace simple y ya tendríamos el compuesto resultante. El segundo apartado, la incógnita, por así decirlo, sería uno de los reactivos, porque ya me están dando los productos. Yo llego a la conclusión de que el reactivo que faltaba era el bromuro de hidrógeno, dado que lo que ha sucedido ha sido un intercambio de grupos. Digamos que el grupo hidroxilo se ha unido al hidrógeno para formar agua y el bromo ha ocupado la posición que tenía ese grupo hidroxilo anteriormente, formando así en el lado de los productos ese compuesto con bromo en la segunda posición de la cadena principal. Estamos por tanto ante una reacción de sustitución. Lo indicamos y listo. En el tercer apartado nos encontramos un compuesto que tiene un grupo alcohol, un grupo hidroxilo en la segunda posición de la cadena, y la reacción me dice que se produce en medio ácido, en presencia de ácido sulfúrico. Aquí lo que se va a producir es una eliminación, concretamente una deshidratación, en el que el grupo hidroxilo y uno de los hidrógenos del carbono que está a continuación salen fuera, forman agua, y lo que se genera aquí es un compuesto con un doble enlace central, un compuesto de 4 carbonos. Indicamos que por tanto es una reacción de eliminación de tipo deshidratación y listo, ya tendríamos ese tercer apartado. Y en el cuarto nos encontramos un ácido carboxílico combinado con un alcohol en el que el hidrógeno del ácido con el grupo alcohol del segundo compuesto nos forma agua en los productos, y lo que sucede es que la cadena de carbonos que acompañaba a ese grupo hidroxilo se va a sustituir al hidrógeno del ácido formándose un éster. Por tanto, estamos ante una reacción de esterificación, habiendo así ya terminado el apartado de reacciones orgánicas. Volvemos a un apartado de isomería. En el apartado C me pide que formule y nombre 2 isómeros de función con esa fórmula molecular, C3H6O. Me pide 2, pero yo voy a hacer varios, o al menos todos los que se me ocurran, teniendo en cuenta que son 3 carbonos y un solo oxígeno. Podríamos probar con un aldehído. Como ven, nos vale con un propanal. Vemos ahí los 3 carbonos, los 6 hidrógenos y el oxígeno. Otra posibilidad sería utilizando en este caso el grupo carbonilo en el carbono central, formando por tanto una cetona. También vemos ahí esos 3 carbonos, 6 hidrógenos, un oxígeno, con el compuesto propanona. Pero habría una tercera opción también, utilizando en este caso un alcohol, un grupo OH, pero eso sí utilizando un doble enlace para que el número de hidrógenos quedase ajustado de forma que hubiera solo 6. Vemos aquí en el compuesto que podríamos nombrar prop 2en 1ol
los 3 carbonos, los 6 hidrógenos y el oxígeno. Pero hay una cuarta opción utilizando un éter, un grupo éter separando un metil de un vinil o etenil, es decir, una rama de 2 carbonos con un doble enlace central. Metil, vinil, éter. También vemos aquí los 3 carbonos, los 6 hidrógenos y el oxígeno. Utilizando 2 de estos 4 en el examen nos hubiera bastado para tener el ejercicio completo bien. Pues ya con esto tenemos los 2 ejercicios del bloque de química orgánica terminados de este examen. Muchas gracias por su atención, espero que les haya servido y nos vemos en próximos vídeos.